Muy buenas noches para todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión de Oremos Juntos. Es una gran alegría el poder estar llegando a sus hogares a través de estos medios virtuales. Y antes de comenzar, quisiera que me acompañaras a orar de una manera muy especial. Así que te invito a que me acompañes a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en ti y para ti, Señor. Gracias por la bendición que nos brinda, Señor, de poder elevar nuestras oraciones ante ti, Dios, sabiendo que tú nos escuchas, Padre, sabiendo que somos hijos tuyos, Señor, y como hijos, Señor, tú como Padre nos escuchas, Señor. Así que te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que está conectada y por las personas que se van a conectar, Señor, a lo largo del fin de semana o la otra semana, Señor, declarando que ellos son bendecidos porque son hijos tuyos, Señor. Así que declaramos una vez más la bendición sobre su vida, sobre sus familiares, Señor. Si alguno de ustedes tiene algún familiar enfermo, oramos ante ti, declarando, Señor, que la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta, Señor, se obra sobre su vida, sobre sus familiares, Señor. Declaramos sanidad perfecta, salud perfecta sobre su vida, Señor. Y declaramos, Señor, Padre, que ellos tienen fe y esperanza, la fe y esperanza en Cristo Jesús, Señor. Esa es nuestra mayor fe, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Así que declaramos sanidad sobre su vida, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que nos ve a través de esos programas, Señor, declaramos que son familias de reino, que son familias bendecidas, que son familias que día tras día, Señor, anhelan y quieren conocer más a Cristo, Señor, que día tras día lo viven y lo dan a conocer a las personas que están cerca, Señor. Asimismo, te damos gracias, Señor, por nuestra nación Colombia. Gracias, Padre Celestial, por tenernos en ella, Señor. Gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual, Señor. Y gracias porque te damos, Señor. Sabemos que Cristo Jesús, Señor, es el Señor en esta nación, Señor. Por lo tanto, declaramos, Señor, que Colombia le pertenece a Jesucristo, Señor. Declarando ahora mismo, Señor, que nuestra nación, Padre, goza de paz, Señor, goza, Señor, de los principios eternos tuyos, Señor, que son los que rigen esta nación, Señor, y los que rigen, Señor, cada habitante de este nuestro país, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, te damos en Cristo Jesús. Amén. Eh, Le damos gracias al Padre Celestial por cada persona que está conectada y por cada persona que se va a conectar a lo largo de esta semana, declarando una vez más, Señor, que crecemos como cuerpo, crecemos en unidad, en la verdad presente, en la gracia, en el conocimiento de Cristo Jesús. En algunas personas hay una creencia y es que creer, y si por alguna razón no oramos, estamos descubiertos de la protección de Dios. Pero Mateo capítulo 6, versículo 13 nos dice algo muy interesante. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. A nosotros no nos ha sido dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es una realidad que nos debe gobernar a usted y a mí como hijos de Dios. El espíritu recreado no es un espíritu de temor y el espíritu que nos habita tampoco lo es. Así que el entendimiento de que nosotros estamos en Cristo y el maligno no nos toca es una realidad independientemente de la oración. El orar debe ser una actividad constante, claro que sí, orando en todo tiempo, en todo lugar, en nuestras vidas. Pero si por alguna razón no se realiza la oración, tampoco quedamos a expensas del mal, como si el enemigo tuviera poder sobre nuestra vida. Eso no es así. El mal del que debemos cuidarnos es del que no conformarnos a este siglo, no vivir fuera de los diseños divinos, ni efectuar siembras incorrectas, pues lo que tú siembras,
eso cosechas. Creer que Dios le otorgó a los que no están en Cristo todo lo que deseen porque un hijo de Dios así lo pide, también es otro concepto que necesitamos analizar. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8 nos dice lo siguiente: pero los digo a la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Prácticamente todos los hijos de Dios tenemos relaciones o nos relacionamos con personas que no son hijos de Dios. Muchos de ellos que reconocen que somos nacidos de nuevo y que tenemos un estilo de vida relacionado con la naturaleza que nos gobierna, nos piden que oremos por ellos cuando se encuentran en diferentes circunstancias, problemas o adversidades. Pero orar por alguien es algo que no debemos negarnos a hacer, pero debemos entender que la oración más efectiva por ellos es que primero sean hijos de Dios, para que así tengan derechos de heredero, derechos de herencia. Cuando nos soliciten oración, debemos ser muy honestos en aclararles que solo los hijos de Dios tienen herencia y que lo mejor que les puede pasar es nacer de nuevo y empezar el proceso de transformación de sus vidas. No debemos negarnos. Creer que el cuerpo de intercesores de la congregación tiene más unción o cercanía con el Señor es otra creencia que necesitamos analizar. El libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:27 nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdad, no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en él. Amada iglesia, el aspecto de la unción en las personas nunca será igual en el antiguo pacto que en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la unción de Dios reposaba sobre algunas personas, como son profetas, sacerdotes y reyes. En el nuevo pacto, todos los hijos somos portadores del ungido, y Él nos suministra su unción. Si bien debemos saber que no todos tenemos el mismo nivel de discernimiento y entendimiento al orar, todos estamos posicionados en el mismo lugar de autoridad y tenemos también el mismo acceso al trono de la gracia. Si alguien le dice a usted que Dios le oye más, reconvéngale, argúllale y explíquele que podemos unir nuestra fe en la ley del acuerdo mutuo. Pero queda claro que todos los hijos tenemos los mismos derechos de ser escuchados por el Padre, y que a éste le place contestar todas las oraciones que se apeguen a la voluntad divina de su propósito eterno. Así que no caigamos en la tentación de tener seguidores. Van bien, seamos solo un vehículo para que todos pongamos su fe en el autor y consumador de la misma. Amada iglesia, necesitamos comprender que la oración es algo fundamental en nuestra vida, pero también necesitamos comprender que hay muchas cosas que hemos aprendido acerca de la oración que ya no están vigentes en el nuevo pacto. Necesitamos comprender que a través del sacrificio, de la muerte, a través de la resurrección y a través de Cristo glorificado y Cristo entronado y Cristo dado a su pueblo, a su iglesia,
muchas cosas del antiguo pacto que eran sombras, tipos y figuras dejaron de ser. Y eso es lo que hoy estamos aprendiendo en esta hermosa noche. Creer que si por alguna razón no oramos, estamos descubiertos de la protección de Dios. Y esto no es así. Claro que hay que orar. Claro que debemos de orar constantemente. Pero si por alguna razón usted no pudo orar en un tiempo o no pudo orar a la misma hora que usted está acostumbrado, no está desprotegido de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes orar en cualquier momento, a cualquier hora, del día, de la mañana o de la noche. Pero eso no te deja de ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, heredero y coheredero junto con Jesucristo de todas las bendiciones. Amada iglesia, necesitamos comprender, creer que la oración es más poderosa si está acompañada con el ayuno. Eso es como tratar de torcer el brazo a Dios a favor de mi súplica o mi petición. Y sabemos que Dios no es así. Que Dios no se mueve, mi amada iglesia, por cosas externas que yo hago. Dios se mueve por el propósito eterno de su Hijo Jesucristo en mí. ¿No te parece eso algo interesante en el nuevo pacto? Creer que toda declaración de fe será respaldada por Dios. Marcos 11:23 nos dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Del mismo modo, Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El enfoque, amada iglesia, de la fe tiene que ser principalmente tener la fe de Dios. La fe del Hijo de Dios es la que está ligada con el propósito eterno y tiene plena confianza en el Padre como el proveedor de todo aquello que se relaciona con la ejecución del mismo. La frase di a la montaña que se mueva es de uso común en el pueblo de Israel y su interpretación es la solución de algo muy difícil o complejo. No tenemos la menor duda de que nada es difícil para Dios o nada es imposible para Dios o nada es imposible para Dios y para su propósito eterno. Pero necesitamos comprender que orar con fe debe ser conforme a ese asunto preponderante y no como el uso de la misma para asuntos que parecen más bien caprichos personales. Amada iglesia, el libro de Santiago nos dice, capítulo 4, versículo 3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La fe de Dios va mucho más allá de una óptica humana de necesidad, porque apunta a la plenitud en Cristo, en quien ya todos lo tenemos. Jesús nunca tuvo una agenda fuera del propósito de Dios, porque su agenda era dicho, es decir, su agenda era algo que en el cual él se movía en la agenda del Padre Celestial. Él nunca enseñó a sus discípulos algo que no estuviera dentro del plan o el propósito de Dios. Así que como hijos de Dios siempre debemos de actuar de acuerdo al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es algo grandioso. Creer que con solo decir en el nombre de Cristo al final de una oración es garantía de una oración contestada o eficaz es algo que también necesitamos estudiar. El libro de Juan capítulo 14, versículo 13 en adelante nos dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El acto
de determinar, o el acto de terminar nuestras oraciones al Padre en el nombre de Cristo, se ha convertido en un asunto de costumbre, de religiosidad, como en un requisito para que las oraciones sean contestadas. El nombre de Jesús se usa más como una firma final que garantiza la obtención de lo pedido. Muchas veces lo creemos así. No obstante, entender el significado del nombre es de vital importancia para que realmente nuestras oraciones tengan un orden determinado más que una rúbrica al final de una oración. Pedir en el nombre de Jesús no es simplemente insertar su nombre al final de la oración, sino hacerlo en conformidad con su mente y su voluntad. Además, es pedir aquellas cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Es pedir aquellas cosas que vayan con su propósito eterno. Es pedir aquellas cosas que glorifiquen el nombre de Cristo y que sean de bendición para la humanidad y para nuestro bien en ese propósito eterno. No es un capricho personal, no es algo que yo tengo que, un capricho y orar por ese capricho y Dios tiene que concederme eso. No, eso no es así. Entendamos pues que su nombre, el nombre de Cristo Jesús, es la expresión de la suma total de lo que Él es en el Señor. Jesucristo, en su persona y obra, en el nombre tiene las siguientes connotaciones. Es unión con la mente de Cristo. Es autoridad y es petición conforme a la finalidad que Dios se ha glorificado. Por eso, no toda declaración de fe será respaldada por Dios. Por eso necesitamos comprender que usted y yo es necesario aprender a orar de acuerdo al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Creer que el amor de Dios es la garantía de que Él nos va a dar todo lo que pidamos según nuestra propia voluntad es algo que necesitamos escudriñar y analizar. Aunque Dios es amor, y esa es una realidad contundente, sin embargo, el amor que es Él, no es sentimientos, emociones como las cuales nosotros hemos experimentado. En cambio, el amor de Dios es un amor perfecto, libre de reacciones y circunstancias o cosas almáticas. Es un amor pleno que está ligado con el propósito eterno del Padre Celestial. Y Él lo sabe. Él sabe todo por ser omnisciente. Y no contesta oraciones al antojo de cada persona, que afectarán el desarrollo de su plan corporativo. Aun cuando ésta esté cargada de emoción o apele al amor de Dios, Dios no está obligado a responder estas oraciones. Amada iglesia, la gloria del Padre es su Hijo Jesucristo y la gloria del Hijo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos aprender a orar de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, no de acuerdo a mis caprichos, a mis emociones, sentimientos o cosas almáticas o necesidades del momento. Debemos aprender a orar de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Las oraciones que son contestadas son aquellas oraciones que van unidas al propósito y la voluntad de Dios, no a mi voluntad ni a mis caprichos. Así que se hace necesario aprender a orar de acuerdo a nuestra posición que tenemos como hijos de Dios y como coheredero junto con Cristo Jesús. Que no oramos de acuerdo a nuestra voluntad, sino que hay que aprender a orar de acuerdo al propósito y la voluntad que Dios diseñó de antemano para todos nosotros. Eso es algo grandioso y como hijos de Dios necesitamos conocer.
Por eso es muy importante el conocer a Cristo Jesús, el saber por qué Cristo fue crucificado, el saber por qué Cristo resucitó, el saber por qué Cristo fue glorificado y por qué Cristo ha sido dado a la iglesia, ha sido impartido a la iglesia. Y como iglesia, Él es el que nos gobierna. Y como iglesia, estamos diseñados para los planes de Él. Y como iglesia, estamos diseñados para cumplir la voluntad del Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y como iglesia sabemos que Cristo es la cabeza de todo, que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Amada iglesia, qué interesante conocer y escudriñar la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes a orar. Padre, gracias te damos por ese tiempo que tú nos has permitido, Señor, ser edificados, Señor. Sé que hay muchas preguntas que surgen en estas enseñanzas, Señor, pero sé que también a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo guiarás a toda verdad, Señor. Sé, Padre Celestial, que tú eres Dios a través de tu Espíritu Santo, que nos enseñe y nos revela tu bendita palabra, Señor. Lo que más anhelamos es traer claridad a las mentes y a la vida de las personas, Señor. Y esa claridad nos la da Cristo Jesús, Señor. Así que, Señor, nosotros oramos para que Cristo sea revelado a cada persona que nos está escuchando en este tiempo. Como hijos de Dios, Cristo debe ser revelado diariamente a nuestras vidas, Señor, para alinear nuestra vida al propósito eterno de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amada iglesia, gracias, Padre, por esta iglesia que día tras día se reúne en torno al nombre de tu Hijo Jesucristo, porque queremos aprender más de Él, Señor. Porque queremos agradar al Padre, no a través de nuestra fuerza, no a través de cosas externas, forzadas, no a través de fuerzas de nuestro ser, sino a través de Cristo en nosotros. Eso queremos, agradar al Padre a través de Cristo viviendo en cada uno de nosotros, a través de Cristo siendo revelado, vivido y dado a conocer a través, Señor, de nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para su vida. Habrán preguntas, claro que sí. Pero todas esas preguntas vamos a irlas contestando a medida que vamos enseñando la verdad presente, el nuevo pacto. Y quiero invitarte también para continuación por la plataforma YouTube. Tú puedas ingresar a esa plataforma YouTube y ver nuestros servicios viernes en familia. Hay una poderosa palabra de Dios para tu vida. Invitarte también para mañana sábado, 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, en un programa que llamamos Cristo en mi hogar, donde estamos hablando el hogar, Cristo en el hogar, cómo es Cristo en los hijos, cómo es el actuar de Cristo en la pareja, cómo es el actuar de Cristo en cada uno de los integrantes de la familia. No te lo pierdas, porque es un programa poderoso. Invitarte también para el próximo domingo. Domingo, 9 de la mañana, nos estamos reuniendo en el barrio Andalucía, tercera etapa. La dirección es calle 16 Sur, número 1001. Ven, asiste con toda tu familia, porque queremos expresar el amor de Dios hacia tus vidas, porque queremos que tú puedas conocer a Cristo Jesús, glorificado e impartido a la iglesia. Bendiciones en Cristo Jesús. Nos veremos en otra oportunidad.